Amados hermanos, feliz día del Señor. Desde tiempos inmemoriales, desde finales de las etapas neolíticas, culturas ancestrales han registrado en su expresión del fenómeno religioso una muy florida imagen de panteísmo, politeísmo y, por supuesto, idolatría. El hombre así ha expresado su sentir. Y esta expresión de sentimiento religioso le llevó, por supuesto, a esa creación de deidades en todos los continentes, hermanos. Fue un fenómeno global. Acompañó al hombre en sus primeros pasos. Y en esa creación de deidades era interesante que a estas deidades, a estos dioses, les caracterizaban sobre todo dos elementos. Uno, que eran poderosas. Dos, que eran caprichosas. Y por esto los hombres mismos, los clanes, las tribus, los grupos humanos, las ciudades, los imperios inclusive, se veían forzados a invocar estas deidades en diferentes momentos, a satisfacer los caprichos que ellos se imaginaban que tenían estos dioses, a calmar sus iras, a agradarles en otros momentos, en otras circunstancias. Hermanos, a poner a los dioses a su favor. Y esto lo tenían que hacer entonces a través de sacrificios, a través de ofrendas, producto de su trabajo, producto de su arte, productos agrícolas o de la minería o del cultivo del ganado o inclusive, como lo registra las ciencias de la arqueología, sacrificios y sacrificios humanos en todos los continentes. Quedó registro de tal actividad. Este es, hermanos, el contexto de lo que quiero llamar en esta mañana una religiosidad sacrificial, contexto que comparte la figura de Abraham en el sur de Mesopotamia. Es una actividad de intercambio con los dioses. Los hombres entablaban una suerte de comercio sagrado con los dioses. Les rendían culto, les sacrificaban y les daban ofrendas a fin de obtener de ellos favores y beneficios. Hermanos, el Abraham de Mesopotamia, el Abraham de la región cananea, es un Abraham que tuvo que haber presenciado los sacrificios a Marduk, a Moloch, a Baal. Este es el contexto abrahámico del Abraham que encontramos en Génesis capítulo 12, rodeado de algo que era normal, los sacrificios y los sacrificios humanos inclusive. La historia, la arqueología, la paleontología de esto nos hablan. Sé que nos cuesta un poco imaginarnos a Abraham en un entorno de tal grado de idolatría, tal grado de religión sacrificial que llegara hasta el sacrificio humano. Y no solo ello, hermanos, sino que en estas culturas del Medio Oriente la primogenitura tenía un rol importante a jugar en este asunto
de la religiosidad sacrificial. Porque el primogénito, si bien era el privilegiado del clan, de la familia o de la tribu, también era el representante de la tribu, del clan, de la familia, y en caso de que hubiera que satisfacer a alguna deidad por algún pecado del clan o algún pecado tribal o algún pecado familiar, era el primogénito el que tenía que ser sacrificado. Esto forma parte de la cultura que rodeó a Abraham, el de las Sagradas Escrituras, el padre de las tres grandes religiones monoteístas que a día de hoy existen. Así que se destaca, hermanos, sin embargo, en la palabra de Dios, en el relato bíblico, que Abraham llevaba ya algunos años en relación con Dios, pero a este Dios, él aún todavía no le ponía nombre, no tenía imagen ni templo de este Dios. Poco conocía de él, es lo que hay en el relato bíblico. Sin embargo, sabía que era un solo Dios, el elemento monoteísta está presente, y sobre todo, algo muy importante para Abraham, que este Dios en quien él creía, a diferencia de todos los demás, este Dios lo que prometía, lo cumplía. Era un Dios fiel, un Dios en quien podía confiar. Ahora, la vida, la experiencia de Abraham ya tenía la certeza de que este Dios que le había dicho, deja tu tierra, deja tu parentela, yo te voy a llevar a una tierra, y esa tierra prometida, ese Dios cumplió la promesa. Llevó a Abraham hasta Canaán. Ese Dios que le había dicho, a través de ti, de tu sangre, habrá un hijo, a través de tu genealogía alcanzaré a bendecir a todas las familias de la tierra. Cumplió su promesa, le dio un hijo en la ancianidad y con su mujer ya en tiempo de no fecundidad. Era un Dios que cumplía, es un Dios que le había protegido cuando iba a darse la ira de Dios a los alrededores del Mar Muerto, donde estaban aquellas ciudades en plena depravación. Le protegió y le salvó a él y a su familia de la destrucción. Es un Dios que prometía, cumplía y protegía. Evidentemente, Abraham es un hombre de fe, rodeado de tanto politeísmo, de tanta confusión idolátrica y de tanta religiosidad sacrificial. Él había recibido bendiciones por esa fe que tenía en Dios. Sin embargo, estoy de acuerdo cuando Timothy Keller, teólogo nuestro, hermano en la fe, acaba de pasar a la presencia del Señor hace poco, escribe en uno de sus libros lo siguiente, levanta una pregunta y la leo para ustedes. ¿Había aprendido Abraham, antes de subir al monte en Moriah, a confiar solo en Dios, a amar a Dios por sí mismo y no solamente por lo que podría obtener de Él? No, todavía no. Timothy Keller. Porque Abraham todavía, si bien había tenido fe en este Dios, había obtenido beneficios de parte de Dios. Y ahora de repente habrían las cosas de cambiar. Y su fe habría de ser probada no con un beneficio, habría de ser probada de otra manera. Y leo para ustedes lo que nos relata la Escritura. Génesis capítulo 22, que Dios le dijo, toma ahora a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas,
y vete a la tierra de Moriah. Allí me lo ofrecerás en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22, 2. Esto no era, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Esto no era, te voy a dar un hijo en tu ancianidad y de tu mujer estéril. Esto no era, te voy a proteger de la destrucción que enviaré sobre Sodoma y Gomorra. Esto era, dame a tu único hijo, el primogénito, en sacrificio. El episodio en sí mismo, hermanos, es dramático, y cuando lo vemos en el arte religioso, impresiona, mueve casi a espanto, suspende la razón. Søren Kierkegaard escribió sobre ello en su libro Temor y Temblor. Y quienes adversan nuestra fe en más de una oportunidad nos han dicho, este Dios que le pide al patriarca Abraham que sacrifique a su hijo es un Dios sádico, el Dios en que ustedes creen. Lo cierto es que, hermanos, el episodio está y es histórico, y quiero que lo revisemos como una prueba de fe de parte de Dios para Abraham, que de sus lomos habrá de formar un pueblo y desde ese pueblo habrá de venir el Mesías. En el día de hoy no voy a tocar el pasaje histórico como un boceto de un acontecimiento mesiánico. Tampoco lo voy a tocar como el contenido, que de hecho lo hay, de una historia algo profética que habría de acontecer. Quiero destacar es el elemento de la prueba de la fe. Y aplicar esto de alguna forma a nuestra vida, porque conocemos a Abraham como el padre de la fe, y nosotros somos hijos de Abraham. ¿Por qué lo menciono? Porque lo menciona el apóstol Pablo cuando escribe su carta a las hermanas en Galacia, a los hermanos que se reunían en la provincia de Galacia. Escribe lo siguiente, y leo para ustedes. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Sí, hermanos, si vosotros sois de Cristo, y en efecto somos de Cristo, linaje de Abraham somos y herederos según la promesa, porque nos alcanza la promesa hecha al patriarca y porque somos salvos por la fe. Así que estamos vinculados a Abraham, y Abraham fue aprobado. Revisemos esta prueba. El texto que nos servirá de base para esta predicación será tomado del pasaje en Génesis, capítulo 22. Tomaré tan solo 2 versículos del mismo. Entonces Abraham dijo a sus siervos: esperen aquí con el asno, y el niño y yo iremos hasta ese lugar. Allí adoraremos y luego volveremos aquí mismo. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano sobre el niño, ni le hagas nada. Yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo. Hermanos, nosotros conocemos la historia. Estos son 2 momentos claves a los que me voy a referir más adelante. Pero quiero de una vez aclarar que cuando en el ambiente eclesial cristiano nosotros utilizamos la palabra prueba, damos ya por sentado que la prueba viene de parte de Dios para sus hijos, y que viene y se va a dar en una situación un tanto excepcional, a veces de crisis. Pero cierto también que la prueba no necesariamente ha de ser algo negativo para nosotros.
puede ser que se dé en algo positivo, excepcional para nosotros. La prueba, hermanos, viene de parte de Dios como un recurso para aprendizaje nuestro, para crecimiento nuestro, para provocar que alcancemos madurez nosotros. Esto está en lo que la Escritura muestra a través de los ejemplos de los hombres y mujeres de Dios que son probados por parte de Dios. La idea que voy a dejar como central para ustedes es la siguiente. La leo para que quede textual. Cuando Dios prueba nuestra fe, no lo hace para conocer más de nosotros, sino para que nosotros le conozcamos mejor a Él y perfeccionar así nuestro carácter. Yo leo de nuevo la idea central. Cuando Dios prueba nuestra fe, no lo hace para conocer más de nosotros, sino para que nosotros le conozcamos mejor a Él y perfeccionemos así nuestro carácter. Esta es la idea central. Vamos a volver al relato bíblico. Comenzamos con el primero de los dos textos. Encontramos que Abraham ha iniciado la marcha, tomó a su hijo Isaac, tomó a 2 siervos, a un asno para montar encima la leña y llevaba fuego de alguna manera para que no le faltara en el monte. Era un pequeño monte a unos 2-3 días de jornada lenta de Jerusalén, en la región llamada Moriah. Pues iniciado ya este camino, se acercan al lugar y entonces, leo de nuevo, entonces Abraham dijo a sus siervos: esperen aquí con el asno, y el niño y yo iremos hasta ese lugar. Allí adoraremos y luego volveremos aquí mismo. Noten, hermanos, algo interesante. Abraham está llevando los elementos necesarios para el sacrificio de su hijo. Lleva el cuchillo, lleva el fuego, lleva la leña, lleva al niño. Él va dispuesto a ¿qué? A ofrecer un sacrificio, a calmar, digamos, la ira de Dios que está exigiendo que entregue al primogénito por los pecados del clan. Esta es la situación. Sin embargo, él dice: iremos, adoraremos y luego volveremos aquí mismo. Me llama mucho la atención que Abraham diga en plural: el niño y yo iremos, el niño y yo adoraremos, el niño y yo volveremos aquí a este lugar. ¿Dónde queda el sacrificio humano? Aquí, hermanos, evidentemente se levanta una interrogante en el patriarca, en Abraham, en el Hijo de Dios. ¿Cuál es la interrogante? Este es mi único hijo, no tengo otro, este es el primogénito. Pero Dios me lo pide en sacrificio. ¿Cómo va a cumplir la promesa que me hizo, que a través de él alcanzará en bendición a todas las familias de la tierra, que formará un gran pueblo a partir de mí? ¿Cómo lo hará? Hay una interrogante ahí, y de seguro Abraham sube a realizar el sacrificio. Y con él la pregunta: ¿cómo lo hará? No sé, pero Dios lo hará. En el libro de los Hebreos encontramos una explicación y nos dice que Abraham por fe creía en que Dios podía dar vida a los muertos. Y en efecto, él había de cierta manera recibido hijo en su vejez, cuando su mujer ya era estéril. Es decir,
Dios había dado vida ante la imposibilidad de la vida. Y él sube al monte para sacrificar a su hijo, pensando de alguna manera me lo devolverá otra vez. Es decir, no sé cómo, pero Dios cancelaría los pecados del clan, pero Dios también cumpliría su promesa de darle un futuro y alcanzar a todas las familias de la tierra en bendición. Así que evidentemente la fe habrá de superar a la razón. Fe en un Dios de quien no conoce todo, más bien poco conoce. Y lo que hasta ahora conoce es que es un Dios bueno, que puede, que promete y que cumple. Y esta es la situación de Abraham. Hermanos, una aclaratoria que quiero reforzar. Reforzar, hermanos, que la prueba cuando viene a Abraham, la prueba cuando viene a otros hombres de Dios en el relato bíblico, en la historia de la iglesia, la prueba cuando viene a ti y a mí de parte de Dios, no viene porque Dios necesite averiguar, evaluar cómo está tu fe o cómo está la mía. Dios conoce tu corazón y el mío. La prueba no viene para averiguar, para satisfacer una curiosidad o una ignorancia de Dios. La fe, Dios conoce nuestra fe, flaca o fuerte, Él sabe cuál es y cuánta fe tenemos. Así que la prueba no viene para satisfacer una curiosidad o una ignorancia de parte de Dios, porque Dios todo lo sabe. Pero tampoco la fe viene porque Él quiera torturarnos. Dios es bueno, Dios nos ama, Dios no quiere que suframos. La fe no viene para causarnos dolor. De parte de Dios no viene la prueba para causarnos dolor. Y cuando disfrutamos de situaciones excepcionales de beneficio, que también son pruebas de parte de Dios, también son pruebas, a ver si sabemos gestionarlo. Él no sabe cómo lo habremos de hacer. No, Él sí lo sabe, pero podemos estar seguros que esas situaciones y momentos de bonanza no vienen a nosotros porque Él nos quiera descarriar, confundir, ver de qué manera nosotros idolatramos una situación de bonanza. De hecho, atención, porque en Abraham estaba casi comenzando una idolatría por su hijo, su único, al que él amaba. Y la pregunta se refuerza: ¿por qué entonces la prueba? ¿Para qué la prueba? Bueno, veamos a un patriarca de tiempos abrahámicos, no en Ur, en una vecina región llamada Uz, muy cercana, algo hacia el desierto. Me refiero a Job. Y ahí encontraremos una de las respuestas que la Biblia nos da del por qué y el para qué de las pruebas. Leo a Job. Mas Él me conoce, conoce mi camino. Él me probará y saldré como oro. Noten bien, hermanos, lo que afirma Job. Él me conoce. Él conoce mi camino. Él no me envía a la prueba porque quiera conocer. Él me conoce. Él conoce mi andar, mi caminar. Él me probará. Job sabe que va a ser probado, pero agrega cuál va a ser el resultado. El resultado no es que Dios sabrá más. El resultado es que Job mismo saldrá mejor que como entró. Saldrá como oro refinado, que le será quitada toda impureza. Así que, hermanos, el tema de la prueba exige, les he dicho, esta aclaratoria, porque nuestro Dios
no es un Dios mesopotámico, no es un Dios cananeo. El énfasis nosotros lo hemos puesto muchas veces cuando tocamos este texto, este pasaje, lo hemos puesto muchas veces el énfasis en el puñal, en la hoguera, en el altar, en el sacrificio, en la leña. Estamos en esa angustia, en ese desasosiego. Hermanos, lo que yo encuentro que acontece en ese monte no es un sacrificio. Lo que yo encuentro que sucede en ese monte es que Dios detiene el sacrificio. Vamos a leer el segundo texto que nos sirve hoy de base. Dice que el ángel de Dios le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada. Yo sé bien que temes a Dios, pues no has negado a tu único hijo. Hermanos, Dios no quiere sacrificios. Dios no acepta sacrificios. Dios no necesita sacrificios. Dios no se place en los sacrificios. Dios, aún más, detiene los sacrificios. El pueblo de Israel habría de recibir palabra de Dios donde le dice: míos son tus primogénitos, no me los sacrifiques, no dejes sacrificarlos a nadie, suyos son los primogénitos. Es Dios quien detiene y detesta y prohíbe los sacrificios. Hermanos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no comercia con nosotros. El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob no negocia con nosotros. El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob no intercambia con nosotros sacrificios por beneficios. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob salva por pura gracia y se complace en misericordia. Un profeta del Antiguo Testamento, Miqueas, leo lo que escribe sobre este tema. Levanta la pregunta: ¿con qué me presentaré ante el Señor? ¿Cómo adoraré al Dios Altísimo? ¿Debo presentarme ante Él con holocaustos o con becerros de un año? ¿Le agradará al Señor recibir millares de carneros o 10,000 ríos de aceite? ¿Debo darle mi primogénito a cambio de mi rebelión? ¿Le daré el fruto de mis entrañas por los pecados que he cometido? Hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti, y que no es otra cosa que, 2 puntos, hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es lo que Dios quiere de ti. No quiere una religiosidad sacrificial. Los sacrificios de animales que encontramos en las ordenanzas mosaicas y que están en todo el Antiguo Testamento, se nos advierte que no eran más que la sombra de lo que había de venir. Era boceto que anunciaba lo que habría de ser el verdadero gran sacrificio que sí llenaría lo que Dios en su justicia necesitaba, el de la cruz del Calvario, el de su Hijo único. ¿Recuerdan aquel pasaje en Hebreos donde se nos narra cómo al entrar en el mundo Cristo dijo al Padre: no te agradan, no te satisfacen los holocaustos, ni las ofrendas, ni los sacrificios de los machos cabríos, ni de los bueyes? En lugar de ello, me diste un cuerpo, dice Jesús. Pues aquí estoy para hacer que se cumpla tu voluntad en mí, como está escrito de mí en el libro. Y vino para morir por ti y por mí en el único sacrificio que podía
satisfacer la justicia de Dios para extender la gracia sobre ti y sobre mí. Esto es lo que hay en la Escritura. Hermanos, encontramos que en la palabra de Dios, a los fieles, a los hijos de Dios, a los miembros de la Iglesia de Jesucristo, se les exige ¿qué? Dice, que os presentéis vosotros mismos, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Estoy citando la Reina Valera 60. Lo que aquí está diciendo es, el único sacrificio que Dios quiere es que nosotros, sus hijos, que ya hemos sido alcanzados por gracia, nos comportemos en un culto de vida, no de muerte, no de penitencia, en un culto de obediencia, de santidad delante de Él. Eso es todo lo que Él pide, y que lo hagamos con inteligencia, culto racional. Esto es lo que Dios quiere de ti y de mí, es lo mismo que ha pedido siempre. Que le amemos de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Eso es lo que Él pide de nosotros y debemos de tenerlo presente. Es el culto que debemos nosotros otorgar, presentar delante de Dios. El apóstol Santiago escribe, y leo para ustedes: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. Santiago 1, 2 al 4. Está explicando aquí Santiago que la razón de la prueba, cuando nuestra fe es puesta a prueba, ya sea por abundancia o por escasez, por bonanza o por mal tiempo, por mala circunstancia, por lo que fuere, cuando fuere probada nuestra fe, es para que produzca en nosotros, aquí dice paciencia, en el griego dice upomonai, que quiere decir resistencia. Es la resistencia de alguien que está recibiendo un peso de arriba abajo y sin embargo intenta erguirse y aguanta. Esa es la resistencia del upomonai. Así que la fe nuestra, la tuya y la mía, cuando es puesta a prueba, como fue puesta a prueba la fe de Abraham, es para producir en nosotros resistencia. Este es el objetivo. No es torturarnos, no es afligirnos, no es descarriarnos, no es darle conocimiento a Dios de cómo estamos, es que aumente en nosotros la resistencia. Hermanos, esto es como metalurgia, pues. Que el hierro que se ponga al fuego y luego se exponga al agua sea forjado para que sea más puro, más duro, se pase a ser acero. Es decir, que seamos nosotros, salgamos más resistentes, más fuertes después de la prueba. Y agrega, y que sean perfectos y cabales. El vocablo hebreo para perfectos ahí es madurez. Que maduremos, hermanos, y que maduremos moralmente y mentalmente. Ya basta de enanismos morales y enanismos intelectuales en la iglesia. Ya basta. Las pruebas vienen para que nos aferremos más, crezcamos más, maduremos, seamos más resistentes. Dice, y cabales. Cabales es por los cuatro costados. Cabales en todo. Esta es la razón de las pruebas, hermanos. Esta es, por eso el título que hemos dado al sermón, es la razón de las pruebas. Y la idea central que leí al comienzo la vuelvo a leer. Cuando Dios prueba nuestra fe, no lo hace para conocer más de nosotros, sino para que nosotros le conozcamos mejor a Él y perfeccionar así nuestro carácter,
el tuyo y el mío, para que vayamos creciendo, forjando el carácter de Cristo en nosotros. Esta es la razón de las pruebas. Hermanos, Abraham, cuando subió la montaña en la región de Moriah, él quería y creía que iba a satisfacer a Dios con un sacrificio. ¿Saben lo que aconteció allá en el monte? Y lo repito, lo que aconteció allá es que Dios detuvo a Abraham. Dios detuvo el sacrificio. No quería sacrificio. Dios puso fin a la religiosidad sacrificial. Y esto lo repito porque esto es una de las características que tientan a las iglesias evangélicas, la religiosidad sacrificial. Eso de proceder a intercambios. Yo le prometo a Dios y espero que Dios obre en mí y en mi familiar un milagro. Tenemos todavía un Dios bodeguero, un Dios con el cual intercambiar. Ese Dios negociante no es el Dios del Evangelio, hermanos, y mucho menos nosotros no encontramos en la palabra de Dios que nos podamos relacionar con Él desde el trueque ni desde el miedo, mucho menos desde el miedo, como se predica en algunas iglesias. Dios no necesita de nuestro misticismo. Voy a agregar más. Nosotros no podemos ganar el favor de Dios. Lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por bondad, por misericordia, por perdón, porque Él es demasiado bueno, lento para la ira, grande en misericordia. Nosotros no podemos ganar con ningún tipo de penitencia, por favor, la eudoquia de Dios, la buena voluntad de Dios. Hermanos, nuestras oraciones no van a ser más fuertes ni van a ser oídas porque hagamos ayunos. Lo predico con toda la responsabilidad de este púlpito, ni porque hagamos vigilias, ni que porque tengamos más actividad en el culto, ni porque ofrendemos más, ni porque hagamos, hermanos, al fin y al cabo buenas obras. Dios nos seduce a nosotros con su amor. Y la respuesta nuestra es una respuesta de amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nuestra respuesta en sacrificio vivo, en ofrenda viva, es una ofrenda de obediencia, de santidad, de gratitud, que se expresa en militancia, por supuesto. Dios eligió salvarnos, no por sacrificios, no por méritos, no por penitencias, por gracia pura y soberana. Cuando Abraham e Isaac bajaron de ese pequeño monte, ya no fueron los mismos que subieron. Habían conocido algo más de Dios. Y lo que habían conocido ahora más de Dios es que Dios es bueno y que Dios les había elegido para salvarlos y que cumpliría su promesa de principio a fin, que no necesitaba sacrificios, que ponía fin a esa religiosidad sacrificial que nosotros no debemos fomentar ni debemos predicar desde nuestros púlpitos. Se cumplía en la región de Moriah aquello de la sola fide, la sola gracia y la sola Deo gloria de los reformadores. Sí, hermanos, un hecho a celebrar. Dios nos ha salvado por su gracia y démosle gracias a Él en oración. Acompáñenme a orar.